Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. El padre Gaetán Kabasha se define a sí mismo como un experto en guerras. Nació en Ruanda en 1972 y en sus 47 años de vida ha sufrido la guerra en su país natal, Ruanda, pero también en los países que le acogieron como refugiado, en el Congo y en la República Centroafricana. Después de muchos padecimientos consiguió completar su formación y en el año 2003 fue ordenado sacerdote en la República Centroafricana. El padre Gaetán ha visto muchas lágrimas, pero su testimonio está lleno de amor, de reconciliación y de entrega a Dios y a los demás. Hoy está aquí en nuestro estudio para compartir este testimonio con todos nosotros. Padre Gaetán, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, María, por invitarme. Padre, su historia podría llenar un libro, así que vamos a ir por partes. Hemos dicho que nació en Ruanda en 1972. ¿Su familia era una familia normal? ¿Era su vida una vida normal? Sí, una familia numerosa, familia cristiana, familia de agricultores, modesta, sencilla, no muy pobre, pero pues familia del pueblo, sencilla, modesta, es decir, mediana, que vivía de su huerto. ¿Y ahí usted siente la llamada de Dios primero o fue poquito a poquito? Bueno, eso fue como casi un milagro, porque yo vivía con mis abuelos, no vivía con mis padres. Era toda una historia. A veces en mi tradición, en mi cultura, cuando los abuelos son muy ancianos, un nieto va allí a vivir con los abuelos para ayudarles, para estar presente, para estar pendiente. Para cuidarles. Cuidarles. Entonces yo iba a estudiar y volvía a casa, pero a casa de mis abuelos. Entonces mis padres realmente estaban muy lejos de mí. Los que me cuidaron fueron mis abuelos. Y mis abuelos no estaban bautizados, eran paganos. Pero no me impedían ir a la iglesia, ni seguir, estaba ya bautizado yo, ni seguir la catequesis para la primera comunión, porque ellos decían, lo nuestro es lo antiguo, lo vuestro es lo nuevo. Ellos eran animistas, me imagino. Un culto... Sí, eso que dicen animistas, pero yo esa expresión no me gusta mucho, porque me parece que es demasiado, es muy reduccionista. Ajá. O sea, es decir, hacían un culto a los antepasados. Un culto a los antepasados no es animista. Animista es adorar los árboles, la fuerza de la naturaleza. Eso nada de nada. Es decir, creían que los antepasados cuando mueren no desaparecen del todo, y que de alguna manera hay que estar en comunión con ellos. Usted me estaba contando que usted estaba creciendo en la fe, ¿no? Sí, crecí en la fe, pero normal, ¿no? Yo no pensaba eso de ser sacerdote, porque no creía que un negro pudiera ser sacerdote, porque siempre había visto misioneros, pero blancos. Nunca había visto un cura negro. Y entonces, en algún momento, estaba yo en la escuela primaria, llegó una carta del párroco, que era catalán, sigue vivo, está en Cataluña, y que decía que había que elegir algunos candidatos que querían apuntarse al seminario menor. Leyeron la carta y nadie contestó, porque no sabíamos eso, qué era eso. Y uno de los profesores que me conocía dijo en voz alta, los del seminario se apuntan los más inteligentes, así que tú, por ejemplo. Y a partir de ese momento se me entró las ganas de ser sacerdote. Así. Y a partir de ese momento cambié por completo. Empecé ya a rezar mucho, me apunté. Y cuando llegué a casa, mis abuelos me dijeron que no podía ser sacerdote, porque decían que los sacerdotes no tienen niños. Y para ellos no tener niños en la cultura ruandesa era como ser un maldito. O sea, morir sin hijos es desaparecer, porque en la fe tradicional es como si la inmortalidad
se encuentra en la descendencia. Se transmite de padres a hijos. Claro, en la descendencia. Por eso, cuando uno muere, pues sobreviven sus hijos. Los hijos tienen que hacer la comunión con ellos. Entonces, cuando mueres sin hijos, es decir, que nadie queda en comunión contigo, nadie te recuerda. Era como una catástrofe, un drama, me dijeron que no. Pero yo tenía ya esa gana de ser sacerdote, no sé de dónde vino, que me resistí. Y hasta el día que fuimos a hacer un examen para entrar en el seminario menor, teníamos que ir a la parroquia que estaba muy lejos, a casi 20 kilómetros, y tenía que ir andando, y teníamos que llevar comida. Mi abuela no me dio comida, porque me quería desanimar, y yo desobedecí, por primera vez en mi vida creo, y me fui sin comida. Fui a hacer el examen y lo aprobé. Y cuando lo aprobé, entonces comuniqué a mis padres que me había apuntado al seminario y que había aprobado. Y los padres, ellos sí que entendían qué significaba esto y aprobaron y aceptaron el tema. Me apoyaron. ¿Y entonces qué edad tenía usted cuando entró en el seminario menor? Pues tenía 14 años. 14 años. Entonces, usted está aquí estudiando en el seminario menor, preparándose en el anteseminario, dijéramos, ¿no? Preparándose para poder luego entrar al seminario cuando ya fuera más mayor. Y ahí su vida en 1995 cambia totalmente. 94. 94, perdón. Pues entré en el seminario menor en 1986. En 1990 estalla una guerra en Ruanda. Pues un grupo de antiguos refugiados que vivían en otro país atacaron. Entonces el país entró en una guerra. Y la guerra duró 4 años. Y yo estaba en el seminario menor. Y cuando iba a acabar el seminario menor, pues la guerra seguía en marcha. Entré en el seminario mayor. Y cuando estaba en primer año de filosofía, como la culminación de la guerra que empezó en 1990, o sea, estamos ya en 1994, estalló el genocidio. ¿Que usted ya tendría 22 años? Tenía 22 años, y la vida cambia, bueno, ya el país lleva varios años en guerra, o sea que la situación en el país no era fácil, pero su vida cambió totalmente. Mi vida cambió totalmente porque aquello fue matanzas por todas partes, muertes por todas partes, la desesperación, y ya nadie sabía si iba a sobrevivir o no. Y tuve que huir de Ruanda. Salí de Ruanda y me encontré en el Congo, que se llamaba Zaire. En aquella época era el Zaire. Me encontré en los campamentos de refugiados. ¿Y cómo fue la situación? ¿Huyeron todos los del seminario al mismo sitio? ¿Y qué pasó con su familia? Pues yo en aquel momento estábamos en vacaciones de Pascua, así que estaba con mi familia. Cuando la guerra llegó a donde vivía mi familia, yo me fui a la parroquia, a 20 kilómetros. Mi familia se quedó allí cerca para controlar a ver si podían volver a casa y luego sus cosas. Y yo ya me fui a la parroquia. Y cuando todo estalló, nos dispersamos. Nos encontramos luego después en el Congo. Yo por un lado, ellos por otro lado, pero en 2 campamentos diferentes. Que uno no se puede mover tampoco como quiera. Uno ahí donde le acogen es donde tiene que quedar muchas veces limitado. Estos campamentos, yo nunca he estado en el Congo, pero sí que he estado viendo otros campamentos de refugiados. En el fondo son como enormes tiendas de campaña por todos los lados y todo cerrado, limitado, controlado. Uno no puede salir cuando quiere, la comida es muy escasa. ¿Cómo fue sus primeros tiempos allí? Fue una experiencia muy dura, porque llegamos al Zaire siendo como, al menos en mi campamento, llegamos como 1 millón de personas. No sé si puedes imaginar 1 millón de personas que llegan desprovistas de todo, es decir, sin comida, sin medicina, sin agua, sin jabón, sin herramientas para hacer la cocina, sin nada y sin casa, y además con la lluvia. Nos encontramos completamente desamparados. Entonces, durante unos días no había ni socorro, porque no, 1 millón de personas, ¿cómo se socorre eso? Y las personas empezaron a morir de diarrea. ¿Diarrea? De diarrea.
por falta de higiene, por falta de agua, por hambre, por cansancio, por de todo. En una aglomeración de tantas personas que viven mal, basta que una persona se contagie y todo el mundo se contagia. Entonces empezaron a morir miles de personas, miles. Cuando digo miles, son miles. Es decir, que llegamos a un momento en que no se podía contar los cadáveres. Y tampoco podíamos enterrarlos, porque no teníamos ni herramientas para enterrar. Y además estábamos en un suelo que no se puede cavar, que eran lavas volcánicas. Estábamos debajo del volcán, con el peligro que eso también conlleva, ¿no? El volcán. Y estábamos allí y la gente sobreviviendo como podía, familias enteras desaparecieron, todo el mundo pensando que podía morir en cualquier momento. Y poco a poco los organismos internacionales empezaron a acudir, a traer ayuda. Pero claro, ¿cómo organizar a 1 millón de personas que tienen hambre? Traes comida y ¿cómo distribuyes? Pues esto tomó un cierto tiempo para llegar a organizar en pequeños grupos, elegir responsables, poco a poco, pero entre tanto la gente muriendo. Y llegaron organismos de médicos, de ayuda humanitaria, la Cruz Roja, la Caritas Internacional, la UNICEF, la ACNUR, pues todos los organismos internacionales casi llegaron por ahí. Claro, ¿y cuánto tiempo estuvo usted en el campo de refugiados, padre? Allí yo hice un año entero, pero un año de sobrevivencia, hasta llegué a convertirme en médico para sobrevivir y para salvar a la gente. Bueno, pero eso es una larga historia. Una larga historia. Entonces hice un año entero. Un año entero. Yo sé que usted en algún momento decidió que aquello, porque la cosa iba para largo, que ahí su futuro también iba a ser su deseo de ser sacerdote, porque me imagino que los otros seminaristas no estaban allí. Sí, algunos habían huido allí en ese campamento, otros estaban en otros campamentos. Es que había muchos campamentos en el Congo, algunos en el sur de Kivu, otros en el norte de Kivu. En el norte de Kivu había como 4 campamentos inmensos, entonces estábamos dispersos. Y nos encontrábamos unos cuantos, hablábamos, también sacerdotes. ¿Tenían una asistencia espiritual? Sí que tendrían. Sí, había sacerdotes que habían huido con nosotros, hasta un obispo había huido con nosotros, otros 3 obispos se habían muerto en el genocidio, o sea que era un desastre, pero bueno, ahí poco a poco. Y yo en algún momento me decía, pero esto no tiene ningún futuro. Estoy en un campamento de refugiados. No puedo seguir estudiando. No puedo seguir diciendo soy seminarista, pero un seminarista que no está en un seminario y que no tiene obispo, porque mi obispo había muerto. ¿Había sido asesinado? Y que no está tampoco en su país, sí, había sido asesinado. Entonces, ¿qué tipo de seminarista es ese? Pero al mismo tiempo algo me decía, tú vas a ser sacerdote. Como esa voz que te habla desde el interior, y que no se apaga. Tú vas a ser sacerdote. ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sé. Entonces, en algún momento decidí que tenía que salir de los campamentos de refugiados. Lo cual es una aventura enorme, porque el Congo, primero, que no es un país pequeñito como puede ser un país de Centroáfrica, sino que es un país enorme. Y además, como decíamos, usted estaba en plan de refugiado, venía de otro país. ¿Cómo fue esa aventura, que también se podría, seguramente, es capítulo 2 de... Sí, aquello fue inolvidable, porque no sé por qué decidí salir solo. Yo sé que hay algunos que se organizaban en pequeños grupos, porque siempre cuando sois 2 o 3, pues sois más fuertes, podéis sobrevivir más fácilmente, pero yo decidí salir solo. ¿Y salir solo hacia dónde? Hacia donde sea, porque tampoco sabía a dónde iba a llegar. Tenía un mapa que había encontrado por ahí y decía, pues, si llego a la República Centroafricana, voy a dar gracias a Dios. Pero cómo llegar allí, no sabía tampoco. Entonces decidí salir solo con todo lo que conllevaba, porque estando en un país que no es tuyo, no tenía documentos. O sea, que no tenía pasaporte y no tenía identidad de ese país. Y no estaba permitido a los ruandeses salir de los campamentos de refugiados para entrar
en otras provincias del país. Y además era un país que estaba gobernado por un dictador, que era Mobutu, que nos había acogido como refugiados, eso sí, nos había acogido bien dentro de lo que cabe, pero sus servicios secretos estaban por todas partes y en cualquier momento te podían considerar como un espía o lo que sea y podías desaparecer. Era una dificultad añadida. Y Congo es un país enorme, es como Centro Europa, es decir, Alemania, Francia, España, Portugal, Italia juntos. Un solo país. Sin infraestructuras, sin carreteras, sin trenes, no hay nada. No hay nada. Son selvas y pistas y nada más. ¿Ves? Pero decidí y salí. ¿Y cuánto tiempo le llevó cruzar? Pues hice muchas etapas, porque la primera etapa me llevó como 3 meses, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Utilicé todos los medios de transporte posibles, utilicé bicicleta, utilicé coche, utilicé el avión, utilicé piraguas, moto, todo. Me faltó cohetes, pero me faltaron cohetes, pero utilicé todos los medios. Pues allí aparecieron milagros, de verdad, milagros. Es allí donde entendí que la mano de Dios me estaba detrás. Porque cuando llegaba un momento en que ya no sabía qué hacer humanamente, aparecía un milagro. Me ponía a rezar y decía, Señor, ahora tú tienes que hacer algo si quieres que yo tire adelante. Y aparecía un milagro, pero un milagro de verdad. Si quieres podría contar alguna anécdota, pero son muchas, ¿no? Son muchas. Son muchas. Y llegué a la República Centroafricana con una bicicleta y crucé con un piraguas. Cuando llegué a la República Centroafricana, pensando que ya se había llegado al final de mi itinerario y que más o menos iba a descansar, allí también apareció un cierto milagro, porque nada más cruzar la frontera, llegué a una parroquia, decía yo como seminarista me voy a presentar a una parroquia, y el párroco me habló en mi lengua materna. Después de tantos miles de kilómetros, me encuentro con un párroco que era español y que hablaba mi lengua. Me habló en mi lengua materna y me dijo que había estado de misionero en mi país y que había salido a causa de genocidio también. Era franciscano, sigue vivo, creo que está en Sevilla o en Granada, no sé dónde está, pero está en España, ¿no? Sin embargo, toda esa alegría que usted experimentó y el descanso de haber llegado a la República Centroafricana sí que se vieron frustradas de repente porque por algún motivo fue devuelto al Congo. Sí, porque parece que los países de la región o la comunidad internacional, pero yo no lo sabía, había decidido que había que mantener a los ruandeses cerca de su frontera. Porque claro, todo el mundo tenía miedo que esas millones de personas, si se dispersan en el mundo, ¿qué va a pasar? Entonces había que contenerles cerca de la frontera de Ruanda hasta que se encontrara una solución, pero no había ninguna solución a la vista. Entonces muchos gobiernos habían emitido un decreto que decía que había que devolver a todos los ruandeses a los campamentos de refugiados. Y yo cuando llegué a la República Centroafricana me detuvieron y me dijeron que tenía que volver a los campamentos de refugiados. Aquello fue como un clavo en el cerebro, porque para mí mi sueño estaba siendo cumplido y de repente alguien lo multiplica por 0. O sea, todo lo que había hecho como esfuerzo es como si no fuera nada. Pero claro, la ley es la ley. Es la ley. ¿Y le mandaron otra vez al campo de refugiados original? Pues no, me devolvieron a Congo, a las autoridades de Congo, del otro lado a un río que separa los dos países. Me llevaron a las autoridades, casi con un militar, un rifle, todo. Y llegué allí, pues me presenté, expliqué mis aventuras, no me entendieron y me dijeron, bueno, ya tienes que volver a los campamentos de refugiados. Como he dicho, Zaire era un país tan desorganizado, sin ningún medio público
transporte, de nadie le iba a hacer transporte, todo ni nada. O sea, que nadie se podía encargar de devolverme a los campamentos de refugiados. Me dejaron adentrar dentro del Congo. Así que me puse a caminar. En aquel momento me acuerdo que tenía paludismo, estaba un poquito enfermo, caminando en medio de la selva, no conocía la lengua, no sabía dónde me iba, estaba desesperado. Llegué a un pequeño pueblo, la gente me acogió, me dio de comer. El día siguiente cogí una bicicleta y así poco a poco me fui a 200 kilómetros en el interior y me presenté a un obispado. Allí un obispo me acogió. ¿Y cuántos años estuvo entonces en Congo? Allí en ese obispado hice 1 año y medio. En una situación que en Congo tampoco es fácil. Hay que decir que Congo es un país que tampoco ha vivido mucha paz desde la época de que estaba bajo el dominio de belga. Ha sufrido muchísimas guerras y también muchísimas pérdidas. ¿Cómo era la situación en la zona donde usted estuvo? Bueno, en aquel momento, cuando empezó a gobernar el dictador Mobutu, el Zaire se estabilizó. Desde el punto de vista de las guerras, se estabilizó, porque era un hombre muy fuerte, que tenía un ejército fuerte, era un dictador, como los dictadores en general, pues tienen estabilidad como una prioridad del país. Entonces, en aquel momento había pobreza, había todo tipo de dificultades, pero el país estaba tranquilo. Lo que pasa es que 1 año y medio después, yo ya pensando organizarme, el obispo estaba pensando enviarme al seminario, a ver si podía seguir estudiando, estalló la guerra en Congo. Y la guerra vino de Ruanda. Ruanda atacó los campamentos de refugiados y siguió atacando a Congo, cogiendo provincias para ir a derrocar al dictador Mobutu. Con lo que significa para usted ser ruandés en el Congo, o sea que tampoco Claro, en era muy aquel fácil. momento el gobierno de Congo emitió un comunicado en todas las policías del país que había que detener a todos los ruandeses porque probablemente eran espías. Y ahí me consideraron como un espía de Ruanda. Siendo refugiado de Ruanda, me consideraron como espía de Ruanda. Me iban a matar casi. Y el obispo intervino, negoció y al final no me hicieron daño, pero me vinieron a interrogar y me iban a detener. O sea que usted pasó, dijéramos, ya llevamos como casi 3 años en un seminario de la vida, diríamos. Eso. Todavía está usted Sí, en la aprendiendo fase... mucho, aprendiendo a relacionarse con la gente que no conoces, a cambiar de cultura, de tribu, de idioma, de comida, de todo. Porque muchas veces cuando se dice África, África son miles de culturas, son miles de lenguas. Siempre que cambia de provincia a otra, pues cambia de todo. Entonces tenía que aprender a adaptarme, a aprender a hablar poco, a no decir lo que no podía sonar bien, pues todo. Fue realmente un seminario de vida, como lo dices. Se puede ser servidor de Dios en todo. Sí, en todos los rincones de la tierra. Que eso a veces lo olvidamos. La iglesia es universal. Que lo que yo estoy viviendo aquí no se acaba aquí, no tiene sus fronteras aquí. La iglesia está aquí, está en Argentina, está en Australia, está en Angola, en Togo, en Sudáfrica, en Irlanda, en todos los países. Por tanto, hay que tener una mirada más universal en nuestra oración, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, de comunicar. ¿Y eso qué significa? Tiene sus consecuencias. Que lo que pasa en el mundo me tiene que afectar, porque está afectando a mis hermanos en la fe, está afectando a los misioneros, está afectando a los cristianos, a la iglesia, que es mi iglesia. Yo creo que el drama que vivimos mucho es no tener compasión de lo que está pasando muy lejos. Claro. Muchas gracias, Padre, por contarnos todo esto, por abrirnos los ojos. De todas maneras, no hemos acabado la historia, porque estaba contando que la situación estaba empezando a ser también muy peligrosa para usted. Como acabamos de hablar, decide huir una segunda vez, otra vez, a la República Centroafricana. Eso. A partir de ese momento empecé a esconderme, porque cualquiera me podía matar diciendo que era enemigo del país, porque todo el mundo sabía que Ruanda había atacado Congo, Zaire. Entonces los ruandeses eran enemigos. Tenía que ser muy prudente,
escondiéndome en la selva, y vivía. Durante la noche nadie sabía dónde dormía, a veces iba a dormir en los huertos de la gente, con alguna familia conocida, pero una experiencia muy dura. De prófugo total. De prófugo y además con miedo, porque estás en un lugar donde no tienes ningún familiar, no tienes grandes referencias y no sabes quién es quién puede considerarte como un enemigo. Entonces pasé momentos muy, muy difíciles y decidí subir, otra vez hacer el camino al revés. ¿Con la bicicleta otra vez? Con la bicicleta. Y llegué a la frontera de la República Centroafricana, pero había un problema, es que la República Centroafricana seguía con el mandato, con el decreto ese de expulsión de los ruandeses. Cambié de identidad. Me disfracé de congoleño. Bueno, no voy a explicar cómo, pero... Sí, porque yo estaba... ¿Cómo se disfraza uno de congoleño? Ya hablaba el lingala, ya me vestía como los congoleños y pude fabricar un documento por ahí y pasé como si fuera un congoleño. Y claro, los congoleños ellos podían pasar la frontera. Pasé a las aduanas, me expliqué, me presenté mis documentos, hablaba la lengua de allí y pasé como si fuera... Lo mismo es que me expulsaron, no me reconocieron 2 años después. Había cambiado, llevaba gafas. Se había vuelto congoleño. No me reconocieron, sí. Entonces me encuentro otra vez en la República Centroafricana por la segunda vez. Muy bien. Padre, vamos a hacer una pausa que va a ser, porque como hemos dicho al principio, su historia merece un libro. Entonces, como el programa de hoy se nos ha acabado, voy a hacer esta pausa ahora en nuestro programa y seguiremos la próxima semana. Muchas gracias. Queridos amigos, espero que les haya gustado. Como he dicho, es la primera parte de esta fantástica pero verdadera historia del padre Gaetán. La semana que viene escucharán la segunda parte de la historia. Muchas gracias y hasta la próxima semana.